Bendito sea el Señor. Aleluya. Hoy el mundo está enfermo. Cáncer, tuberculosis, la enfermedad del azúcar también. Y los científicos buscando remedio a todas estas enfermedades. Los científicos buscando la solución, el remedio, el antídoto a esas enfermedades. Yo era uno que desde niño yo quería ser médico científico y veía morir la gente llorando de cáncer. Yo me decía a mí mismo, voy a estudiar medicina, voy a ser científico para buscar la cura contra el cáncer, para que la gente no se muera. La inocencia de uno, ¿no? Y yo quería que la gente no se muriera, que no llorara, que no sufriera. Pero como esto lo creó Dios, ya todo eso se venía para encima, la muerte, las enfermedades. ¿Qué va a hacer uno? Por mucho que uno quiera, no puede contra la voluntad de Dios. Y Él dejó los médicos para que la gente que no cree en Él, al menos se cure un remedio que le mande el médico. ¿Ya? Entonces, yo tenía ese deseo de ser médico científico. Y en lo terrenal no lo fui, pero en lo espiritual estamos estudiando medicina espiritual, biología espiritual. Y yo me decepcionaba porque no pude estudiar la medicina terrenal. Pero hoy en día me dice Dios, ajá, si tú hubieras estudiado medicina terrenal, pasabas la receta al enfermo para que se curara. ¿Dónde está la medicina para el alma? ¿Qué receta ibas a hacer? ¿Qué remedio le ibas a mandar para que se salvara el espíritu de la persona? Los médicos no recetan eso. La medicina espiritual. Ellos recetan en los antibióticos para las enfermedades. Pero hoy en día nosotros estamos en la medicina espiritual. ¿Ya? Donde recetamos. ¿Qué tiene? No, ¿qué tal? Que mira, que toma la sangre del Señor. Es el antídoto. La sangre del Señor es el que te limpia. Entonces, hoy en día los pastores mayormente son médicos espirituales. Y lo que recetan es la sangre del Señor. Nos limpia de todo pecado. Y el nombre de Él. ¿Ya? Amén. Pero vamos a leer un versículo que dice, el versículo Mateo, lo traigo por aquí, donde el Señor le dice, médico, cúrate a ti mismo. ¿Dónde es que está ese versículo? A ver quién se lo sabe. Ese capítulo. A ver, Lucas 4:23, vamos a leerlo. ¿Cómo dice Lucas 4:23? Lucas 4:23, Lucas 4:23. La Biblia es grande. 4:23. En el nombre del Señor, vamos a leer. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, médico. Os digo, sin duda me diréis, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Y añadió, de cierto que ninguno es profeta excepto en su propia tierra. Ahora vamos a leer Mateo 27:42. No, Mateo no. ¿Okay? ¿Dónde está ese? Sí. No, no es Mateo 27:42. Bueno, ahí le dijeron una vez,
Médico, cúrate a ti mismo. A otro sanó y a sí mismo no se pudo salvar. ¿Cierto que le dijeron así? Médico, cúrate a ti mismo. A otro sanó y a él no se pudo salvar. Y en lo que le dijeron, lo mismo. Me diréis este refrán. Médico, y de cierto me diréis, médico, cúrate a ti mismo. A muchos sanó y a sí mismo no se pudo salvar. Yo digo que el Señor, nuestro Señor Jesús, es el único médico. Es el único médico. Usted sabe que los médicos hacen la receta, ¿no? Vaya, y el enfermo va a la droguería, a la farmacia a comprar remedio. Pero el médico no es el remedio, ni el antídoto, ni la ampicilina. Él es que vaya usted allá y compre el antídoto y el remedio. Todos los médicos tienen que hacer eso. Pero nuestro Señor Jesús es médico y a la misma vez es el remedio. ¿Sí escucharon? ¿Ah? Pongan atención. El único médico que a la misma vez es el mismo remedio. ¿Dónde está la receta? La fórmula, porque los médicos dan una fórmula para ir a comprar. Si el Señor es el médico y él mismo es el remedio, ¿dónde está la fórmula? La fórmula no es el remedio. Usted le da una fórmula, vaya allá, pero la fórmula no es el remedio, la receta, sino que el médico escribe ahí el antibiótico, el antídoto, vaya allá y va y compra. La Biblia es la fórmula, pero la Biblia no es el remedio, es la fórmula. La Biblia está diciendo quién es el remedio y qué es lo que tiene que hacer para tomar el remedio o el antibiótico. Amén. Muchos dicen, no, que la palabra de Dios es la que da vida. No, la palabra, la escritura, no. La escritura te están hablando del remedio, del antibiótico. Y ese antibiótico es el mismo Señor Jesús. Amén, amén. ¿Ya? La escritura dan testimonio de él. Él lo dijo. Las escrituras dan testimonio de mí. La receta, el remedio dice, la receta dice el remedio. Ya, vaya y compre el remedio tal, el remedio tal. Ustedes ven esto aquí. Miren para acá. Esto es un frasco. Ya, pero el remedio está dentro. Ya, mírenlo. El remedio está dentro del frasco. El frasco, el envase no es el remedio. Dios les bendiga. Bienvenido. ¿Sí ven? El remedio está dentro del frasco. Ya. Lo envasan ahí dentro del envase, el remedio. Están llegando unos hermanos. Amén. ¿Me están entendiendo? Dios le bendiga, hermana. El único médico que es el mismo remedio es nuestro Señor. Ya, el único médico que es el mismo remedio. El único médico que es el mismo remedio. Nuestro Señor. Vamos a ver cuál es ese remedio. Ustedes ven esto aquí. El envase no es el remedio, sino que el remedio está dentro del envase. Ahora nuestro Señor Yeshua será el envase y el remedio adentro. No. El Señor no es envase de ningún remedio. ¿Dónde está ese remedio entonces en el Señor Yeshua? Ustedes saben que todos estamos enfermos. La humanidad está enferma. Espiritualmente y también materialmente. Tiene dos enfermedades. Su espíritu está mal.
está muerto porque no ha recibido el remedio. ¿Cuál es el remedio del Espíritu para darle vida? El Espíritu Santo. ¿Ya? Dios dice, como Dios sabe que todos estamos muertos, dice, bueno, derramaré mi remedio. Joel 2:28. Joel 2:28, derramaré el antídoto, derramaré la medicina que le va a dar vida a todos los que van a aceptarme. El Espíritu Santo es el remedio. Eso es lo que nos sana nuestro espíritu y que nos da vida. Amén. Por eso Dios dice que derramará su esencia, su naturaleza divina, es el remedio que nos da vida a nuestro espíritu. Ojo bien lo que está diciendo Dios, ¿no? Su naturaleza es el remedio. ¿Ya? Su naturaleza es el antídoto. Su naturaleza es que le da vida a nuestro espíritu. Su esencia. Usted sabe que si llega la ley de sanidad o el gobierno a hacer una revisión a las farmacias, vamos a ver si tienen remedios, ¿cómo se le dice? Que no adulterado, que no vencido, pero hay muchos remedios que, ¿cómo se tiene una palabra en Venezuela y aquí? No, porque el médico, no, falso, remedios falsos, ya, remedios falsos, y eso es un delito. Nada más hay un remedio en el cielo. Allá no hay remedios falsos. Hay un solo remedio en el cielo, una sola medicina, un solo antídoto, y es la naturaleza de Dios. Ya, por eso él dice, derramaré mi remedio, mi antídoto, mi medicina a los espíritus que van a aceptarme, que van a creer en mí, para que tengan vida eterna. No hay otro remedio. Ya, no hay otra sustancia que dé vida eterna. O sea que Dios es el médico. El creador es el médico. Y él mismo es el remedio. Él lo dijo en Isaías, yo creé, yo llevaré, yo soportaré y yo salvaré porque yo soy el médico, el remedio y todo. Vea, si otro aquí en el planeta Tierra o en el cielo sale diciendo, yo soy la vida, ojo que eres un remedio falso. Yo soy la resurrección, falso. Porque el único que es la vida y la resurrección y la medicina verdadera es Dios. Y ese Dios, remedio, medicina, prometió desde los salvos venir a la tierra. ¿Ya? Él lo prometió. El profeta dice, Israel espera el remedio, espera la medicina, espera la salvación. El Dios de Israel, espera a Israel al Eterno porque Él te salvará de tus pecados. Salmo 130. Y Dios va a confirmar eso en Isaías. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño. ¿Y ese niño quién es? Dios el remedio, la medicina hecha carne, el Espíritu hecho carne. Ese niño no es un envase, ese niño no es un envase y que el remedio venía adentro, no. La medicina espiritual, omnipotente, la esencia divina, hecha carne, toma la forma de bebé. Muchos dicen, descendiste del trono. ¿Qué descendió del trono? El Espíritu Santo, la medicina, la vida eterna, toma forma de carne. Cuando Dios, la medicina, el Espíritu inmarcesible hecho carne está en la tierra aquí, lo confundieron con un hijo de José.
Ese hijo de José, descendiente de David. No, señor. La medicina no desciende de David. El remedio omnipotente y creador que le da vida al Espíritu no desciende de David, ni de José, ni de óvulo de María. Es el Espíritu eterno hecho carne. La medicina hecha carne, lo que le da vida al Espíritu de cada. La gente dice, por eso la medicina, Dios hecho carne, dice, de cierto me diréis en este refrán, médico, cúrate a ti mismo. A muchos sanó y a sí mismo no se pudo salvar. A usted le van a decir ese refrán porque ustedes están creyendo de que él es hijo de José, descendiente de David, que sanó a muchos por el Espíritu de Dios y que cuando le tocó el turno al de enfermarse no se pudo salvar. Porque creyeron que la muerte de él era una desgracia, una enfermedad. Y no era así. Hija de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotros. A mí no me está pasando una desgracia. Yo soy la medicina, la vida y la resurrección y tengo que ir a la cruz para que todos ustedes enfermos vengan a ver de esta medicina que está hecha carne. El espíritu creador, la medicina creadora hecha carne, tocaban esa carne, ¿cómo quedaban los enfermos? ¿Qué les pasaba a los enfermos? Se sanaban porque estaban tocando la medicina, no estaban tocando un envase. Por eso el remedio, la medicina, la naturaleza divina de Dios, Dios hecho carne, dice, yo soy el pan vivo y mi carne es lo único que da vida, porque es la medicina, el remedio, el espíritu hecho carne. ¿Dónde llega la inocencia de algunos teólogos de decir que el Señor tenía que orar, que el remedio tenía que orar para que lo salvara? ¿Ah? Que el pan vivo tenía que orar para que lo salvaran, pero oye, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si él viene del cielo y él es la vida, la resurrección, la medicina espiritual, el médico creador, el médico que da vida, ¿cómo es que va a venir aquí a la tierra y tiene que orar para salvarse? Tiene que orar para que nacer del agua y del espíritu. No, señor. Los que tienen que nacer del agua y del espíritu somos nosotros, no él. Los que tenemos que nacer del agua y del espíritu para entrar en el cielo somos nosotros, no él. Porque él es el dueño del cielo y de la tierra. Pero muchos están pensando, no, tenía que orar, tenía que pedirle a Dios para que le diera el Espíritu Santo para llevárselo. No, señor. Si él es el remedio, él es la medicina, él es el creador. Ustedes están como los fariseos y escribas, ¿qué? Que están pensando que él es uno más que vino a salvarse. Médico, a muchos salvó y así mismo no se. Eso todavía ustedes lo tienen en la mente. Los que no entienden que en la carne del Señor es el remedio. La sangre del Señor es el remedio. ¿Ya? Es que todavía no, que tenían que orar, que tenían que orar porque Dios lo desamparó. A él no Dios lo desamparó. Él está cantando el Salmo 22 en la cruz. Yo me atrevo a decir, y lo puedo decir, porque las profecías nos apoyan. Nosotros estamos basados en la profecía de que iba a venir el creador, el remedio, el mismo doctor creador a salvarse. Y cuando Juan el Bautista lo ve, dice, el cual no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Él es primero que yo. El que viene arriba está sobre todo. Necesitamos llenarnos de él. Yo no te puedo bautizar, Señor. Yo más bien que tú te entres en mí, me llenes. Necesitamos llenarnos de ti, Señor. ¿Cómo que te voy a bautizar? Y Dios le dice, no, dejemos que cumpla. Yo tengo que pasar por aquí. Porque yo dejé una regla que tengo que pasar, siendo Dios, siendo el remedio, tengo que pasar por aquí también. No puedo saltarme eso. Y fue bautizado. Ahora, como él es Dios hecho carne, el Espíritu hecho carne, ¿será que esa paloma que venía, que el Espíritu, sería que lo era para llenarlo a él? Van a llenar a Dios.
La medicina, recibiendo la medicina ahí en el bautismo. ¿Cómo es eso? Si Él es la medicina. ¿Ah? Si Él es el Espíritu. Eso fue una señal para Juan el Bautista, sobre quien vea descender el remedio. Ese es el que da el remedio. Y Él es el remedio. Lo que pasa es que el remedio podía estar en todas partes. Podía tener forma de carne, como un varón, como un semejante a un hijo de Adán, y estaba también en forma como de paloma, como fuego. Pero es el remedio que puede estar en todas partes. Donde hayan 2 o 3, allí estoy yo. Dios en todas partes. El Espíritu que está, puede estar, el Espíritu que es el remedio, que es la esencia divina, que es Dios, puede estar en forma de carne aquí, en forma de paloma allá, en forma de fuego allá y en forma de columna de nube, pero es el mismo. Es levadura farisea pensar y predicar del que el Señor, remedio, antídoto, hecho carne, fue lleno del remedio. No por si Él es el remedio. Pensar de que el Señor Yeshua es un terrenal que recibió el remedio para salvarse, esto es levadura farisea, que pensaba de que un hijo de José, lleno de Dios, lleno del remedio, lleno del antídoto, y era el mismo Dios. El único médico que es el mismo, también el remedio. Amén. Y ese remedio, hecho carne y sangre, se va a dar en la cruz. Para que todos tomen de ese remedio, participen, beban de la sangre y de la carne del Señor en espíritu. Amén. Miren, el árbol de la vida, el Señor es el árbol de la vida. ¿Ya? Y las hojas del árbol de la vida, oh bien, las hojas del árbol de la vida, que es el Señor Yeshua. En Apocalipsis dice así, y las hojas y sus hojas del árbol de la vida es para la sanidad de las naciones. El Señor Yeshua es el árbol de la vida. Y de Él se toma para sanidad de las naciones. Él es el remedio no está dentro de Él. Todo lo que emana de su carne y de sus huesos es el remedio para sanidad de las naciones. Nuestro Señor Yeshua es el árbol de la vida. Y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Él es el árbol de la vida. Y no solamente es el árbol de la vida, dice que sus hojas son para la sanidad de las naciones. Amén. Entonces, dentro del Señor Yeshua no había un remedio. Él no es un envase, ni un estuche, ni un cuerpo donde había un remedio. Ahora, ¿qué nombre tiene ese remedio? Exacto. Ese remedio tiene un nombre. Pero en otras partes a ese remedio le han puesto otro nombre. ¿Ya me entienden? Le han puesto otro nombre. Que no significa nada lo que es ese remedio. Cuando el remedio se hace bebé, el remedio es la salvación de nuestro espíritu. Dice, ese remedio, dice el ángel Gabriel, que sabe que el remedio de salvación, porque sabe que los enfermos cuando llegan al hospital, bueno, mírame, le dice el médico, bueno, mijo, a ti esa enfermedad te la cura el remedio este antídoto. O sea que ese antídoto o ese remedio, esa ampicilina, es la salvación de esa persona para sanar el cuerpo. Ahora, la salvación de nuestro espíritu, ¿qué es? El remedio, el Espíritu Santo hecho carne. ¿Ya me entiende?
Entonces, como Dios es la salvación, David dice, tú eres mi luz y mi salvación, mi Yeshua. David dice, tú eres mi Yeshua, tú eres mi salvación. Mi alma tiene sed del Dios vivo, de su naturaleza, que es la salvación. No puede haber otra salvación aparte de Dios. No puede haber otro remedio aparte de Dios. Entonces, el remedio y la salvación estaba hecho carne. El remedio sanó la flujo de sangre. La mujer enferma de flujo de sangre tocó el remedio y salió sana. Los médicos no pudieron hacer nada con ella, porque ellos no son remedios. Ellos dicen, vaya, tómese aquello. Entonces, cada enfermedad tiene su remedio. Pero para la enfermedad del alma, del espíritu, ¿qué remedio es? El Espíritu Santo. Que se tenía que hacer carne. Entonces, cuando el remedio, la salvación, remedio, salvación, estaba hecho carne, llega a la casa de Zaqueo. El remedio, la salvación, el espíritu de salvación, creador, dice así, cuando entra en hecho carne, el remedio, el Espíritu Santo de salvación, dice, hoy llegado la salvación. El remedio a esta casa. Pero los que estaban ahí no entendieron, y estamos en el 2022 y todavía los lectores no entienden eso, que el que está entrando en carne es el espíritu de salvación, el remedio en carne. Hoy ha llegado la salvación, el espíritu eterno en carne aquí a esta casa. El espíritu, el remedio de salvación no estaba dentro de ese cuerpo. ¿Ya? Entonces, cuando el ángel de la iglesia le aparece a José, ¿qué le dice? No temes dejar a tu mujer, porque ella va a tener un bebé y le pondrás por nombre, exactamente, Yeshua. A nuestro idioma le pondrás por nombre salvación, porque la salvación está hecha carne, el espíritu está hecho carne, y salvará a su pueblo de sus enfermedades, de sus pecados y de todo, y a toda la humanidad. Hoy en día todavía no han entendido mis hermanos teólogos pastores, pero todo sea para entender lo que dice Juan en Primera de Juan. En Primera de Juan, ojo bien, ojo. ¿Cómo se llama el niño que se hizo carne? El espíritu que se hizo carne de salvación, le pondrá por nombre salvación. El espíritu de salvación hecho carne, el remedio de salvación hecho carne. ¿Ya? Entonces Juan le dice a los gentiles, a los que no sabían esto, a los que creían que el Señor era hecho de relaciones sexuales de José y María, a los que creían que el cuerpo ese era algo terrenal, descendiente de David, Juan les dice, todo espíritu que no confiese que la salvación, el espíritu de salvación ha venido en carne, no es de Dios. Esa es la traducción del lenguaje hebreo al español y a cualquier idioma. Que Juan no está hablando de un terrenal ni un hijo unigénito, está hablando del espíritu de salvación que se hizo carne, vino en carne. Pero como no saben del idioma hebreo, que Juan está diciendo que la salvación, el espíritu de salvación, el remedio, la esencia divina, lo que es Dios, vino en carne. Eso es lo que quiere decir Primera de Juan 4:2. Esa es la traducción correcta al español. Todo espíritu que no crea, que no confiese que el espíritu de salvación vino en carne, no es de Dios. ¿Por qué? Porque está metiendo sustancia terrenal
en carne como salvación. Está metiendo a lo terrenal como salvación, la carne terrenal como salvación, la naturaleza terrenal como salvación, la naturaleza humana como salvación. Eso es un antídoto chimbo, un antídoto, un remedio falso, adulterado. Están engañando con un remedio falso. Ya, porque lo que se entregó en la cruz fue la esencia de Dios hecha carne, la naturaleza divina hecha carne, la salvación, el remedio de salvación en carne. Todo espíritu que no confiese que eso que se le apareció a Moisés, el espíritu creador, que la salvación le resplandecía al rostro de Moisés, y Moisés fue lleno de esa salvación, de esa sustancia de salvación, de ese remedio de salvación. El que no crea que eso vino en carne tiene problemas de entendimiento. No puede entender quién murió en la cruz. No sabe lo que murió en la cruz. No sabe lo que se entregó en la cruz. Creen que entregaron un envase. Creen que entregaron un cuerpo terrenal. Creen que entregaron un descendiente de David. Creen que entregaron células terrenales. Y es el mismo espíritu creador convertido en carne, la salvación. El único médico que él mismo es el remedio, la medicina, el antídoto. Amén. Entonces, tenemos que decirle al mundo que el remedio de salvación para todos sus problemas se hizo carne. Que el remedio de salvación se hizo carne y que está en la cruz y que tiene un nombre, Yeshua, salvación. Entonces, aquí tiene que salvación, salvación, el Señor Yeshua, salvación. Él es el remedio de salvación. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Salvación, lo que es Dios, el Espíritu Creador convertido en carne. Hija de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas. A mí no me está sucediendo una desgracia. Yo soy el remedio y tengo que ir a la cruz para que la gente tome este remedio. Vengan a tomar este remedio, a beber de mi sangre y comer de mi carne. El cordero sacrificado, comer de su carne y de su sangre en espíritu. Ay, y los escribas y fariseos contentos porque estaban dándole muerte al remedio. Al contrario, ustedes lo que nos están pasando al remedio para toda la humanidad. Ustedes creían que le estaba sucediendo una desgracia. No, al contrario, van a dar el remedio en la cruz. Y ustedes pensaban que le estaba pasando una desgracia. No, que el pueblo de Israel lo desechó. No creyó en él. Ellos sí creyeron. Ellos creyeron y lo iban a hacer muchas veces rey. El problema fue que no sabían que era el remedio. El problema es que ellos no sabían que su carne y su sangre era el remedio. Ellos creían que era carne terrenal, descendiente de los profetas, de los patriarcas que estaban engañando a la gente, diciendo que él es la vida, que es el remedio. Ese fue el problema de ellos. Pero ellos lo iban a hacer rey. Ya. El problema fue que como ellos creían que era un terrenal, y al decir que viene del cielo, no le creyeron, porque creían que era un hijo de José. Y por eso es que lo crucifican, porque creían que era un hijo de José, un descendiente de David. Vean, biológicamente, por eso necesitamos que todos los cristianos, todos los evangélicos, estudien biología, ya, biología espiritual. ¿De dónde salió la carne del Señor? De su propia esencia, la naturaleza divina. Su carne salió de ahí. Pero biológicamente, muchos ven las publicaciones mías en Facebook
La gente que no sabe de medicina, que no estudia medicina, y ven ahí que yo pongo el nombre de, como un libro de biología, células sexuales, y se escandalizan. Yo digo, pero ¿por qué se escandalizan? ¿Y de qué estamos hechos nosotros? Nosotros estamos hechos de esas células, masculina y femenina. ¿Y por qué te va a escandalizar eso? Porque tú eres de rosa. ¿De qué estás hecho tú? Estás hecho de flores. Tú eres una célula masculina y una célula femenina. ¿Ah? Y te da, no, que eso es asqueroso. O sea, tú eres asqueroso. Para Dios nada es sucio. Para el sucio las cosas le son sucias. Una cosa maravillosa que creó el Señor Yeshua, un bebé sacado de una célula masculina, una célula femenina, una criatura hermosa. Eso lo creó Dios. Eso no es asqueroso. ¿Ya? Tú dices que es asqueroso porque tú no eres amigo de Dios. Tú no conoces a Dios, la creación de Dios. Todo es hermoso. Todo lo que creó Dios es hermoso. Los animales tienen sus relaciones y ellos se procrean así. ¿Ya? Así cuando tú creas que veas escribiendo células masculinas, femeninas, semen, óvulos, eso es científico, eso lo creó Dios, eso es lo que somos nosotros. Entonces, ¿de dónde fue creado el Señor, la carne del Señor? No fue creado de células masculinas y femeninas. La salvación, el remedio no viene del aparato reproductor masculino y femenino. Es la misma esencia de Dios que se hizo carne. San Lucas era médico y él trató de investigar si el Señor vino de relaciones, si era óvulo, si era semen, y le dijeron, y él descubrió que no. Ya, y él iba a investigar eso, pero se murió. Pero él iba a investigar más sobre eso. Y hoy en día, si él estuviera vivo, estuviera hablando sobre eso. El Señor no es célula masculina, ni es célula femenina, ni vino por relaciones, no, él es el espíritu creador hecho carne. Lo que pasa es que Lucas se murió, y él era médico. Y él le llamó la curiosidad si el Señor fue hecho de relaciones, sí o no. Y él escribe, puesto que muchos, estas son palabras de un médico científico, no son palabras de un pescador Pedro, de un iletrado San Lucas y Marcos. Dice así, médico San Lucas, puesto que muchos han tratado de poner en orden todas las cosas que han sido inciertísimas entre nosotros, me ha parecido a mí, mente científica, me ha parecido a mí investigar todas las cosas como científico, todas las cosas del Señor Yeshua desde su origen, a ver de dónde vino él, cómo vino él, si vino en relaciones sexuales o no. Y él investiga y le dice que no, en una parte, ya, y dice, hijo según se creía de José, pero no lo era. Ahí está dando la genealogía de José, no la de él. Lo que pasa es que él no siguió hablando porque no siguió investigando eso porque su tiempo se le terminó. Ahora nos toca a nosotros hablar sobre eso. Ya. Que el Señor Yeshua, su carne es la vida eterna, la esencia divina, la naturaleza divina hecha carne. Y él no necesitaba recibir Espíritu Santo porque él es el Espíritu Santo hecho carne. Él no vino aquí a que lo salvaran, no, si él vino fue a salvarlo. No, que porque oraba, porque le tocaba orar eso para darnos ejemplos. Él lo dijo, ejemplos Judá. Él no necesitaba orar para que le dieran el Espíritu Santo porque él mismo es el Espíritu Santo hecho carne. Es el único médico que es el mismo remedio. Su carne y su sangre es el remedio. Esta es mi sangre que por vosotros es dada para el perdón, la purificación, y mi carne que es el Espíritu Santo que voy a dar en el día de Pentecostés porque mi cuerpo es el esposo. Amén. Dios me le bendiga y me lo guarde. Gloria sean dadas al Eterno. Gloria sean dadas al que vive por los siglos de los siglos. El Eterno es ¿qué? Es la medicina, es el remedio. Él es todo, porque no hay nada que se le salga a Él de las manos. Amén. Gloria le damos a Él por esta maravillosa palabra que el Eterno nos ha dado en esta hora. Vamos a hacer la oración para ya dar terminado este culto. Amén. Gloria.